comisión para investigar el delito, digamos, de la criptomoneda, ¿no? Y toda la estafa y las sospechas de que está involucrado el presidente como el artífice principal, ¿no? Si no hubiera estado él. ¿Usted qué plantea? ¿Un juicio político, una comisión investigadora o interpelaciones? Vieron que hay tres caminos. Nosotros presentamos primero la interpelación y después el juicio político, donde citan, por supuesto, al presidente de la Cámara de Valores, que ellos tienen información, a los de delitos de este tipo también, que se incorpore, digamos, eso, las dos cosas, digamos. Pero por encima de todo eso, lo que decimos es, si no salimos a la calle, acá no hay ruido adentro, está claro, ¿está? O sea, la comisión investigadora, ustedes no presentaron un proyecto, pero si se llega a tratar, la aprueban. La aprobamos, por supuesto. Debe haber todo lo necesario, digamos. Y el sábado va a ser la apertura de sesiones ordinarias. Va a ser la primera vez que venga el presidente Javier Milei después de todo lo ocurrido con la criptolibra. ¿Qué expectativa tiene de que puede aparecer en el discurso? Si va a haber primero anuncios. tenemos que decir si venimos o no venimos, ¿no? Porque no es que vienen y venimos a dialogar. Vamos a escuchar los mismos discursos que escuchamos todo este tiempo, digamos, y plagados de discursos, de mentiras y de insultos, digamos. Entonces, todavía tenemos que juntarnos con el bloque para definir si vamos a venir o no vamos a venir a escuchar ¿cómo se llama? El relato y el rosario de insultos que tenga para echarle la culpa a todo el mundo de los males de él. Así que todavía no decidimos si estamos, digamos, eso, o si lo vemos por TV, por Diputados TV. Diputada, ¿y por dónde se imagina, en todo caso, más allá del corte del discurso, la clave en el que el presidente inaugure las sesiones parlamentarias, qué proyectos se imagina que el presidente está esperando que se debatan a lo largo de este año, o va a encomendar al Congreso que trabaje sobre qué temas? Mira, yo entiendo de que sobre el ajuste es lo central, ¿no? Ya empezaron este año, desde los despidos, el tema de avanzar en lo de la reforma laboral, que entiendo está más licuado con los sindicalistas, que ya la expectativa de que se lo voten por ley. Después está todo lo de la reforma política, que eso está en discusión, que es la reforma antipolítica, digamos, ¿no? Porque recorta una serie de participación de partidos, financiamiento para poder hacer que lleguen, que es un derecho ciudadano, ¿no? Porque ellos lo presentan como un derecho de la casta, pero tener información de qué dicen todos los partidos y que eso sea gratuito para que llegue, digo, está $500 un segundo en la tele, es decir, los partidos obreros es imposible que lleguemos, así que eso lo tiene que mantener, pero bueno, son las cosas que se quieren recortar. Eso yo creo que en eso va a insistir, sin duda, y bueno, y ahora va a tener que insistir muchísimo en todos los que le impiden a él seguir gobernando. Viste que hay toda una discusión, todos son golpistas, no quieren mover, digamos, es decir, si no son los mapuches, todo el mundo lo quiere, los periodistas, todo el mundo lo quiere desestabilizar. Así que me imagino que será un discurso más de carácter, porque todo lo demás ya lo puso en la ley bases. ¿No? Ahora quieren avanzar en cosas que inclusive no pudieron en la ley base, pero es un poquito lo que estamos discutiendo, qué proyecto de país. Diputada, usted viene del sindicalismo ferroviario, si mal no tengo entendido. ¿Cómo está hoy la situación salarial de los trabajadores formales, específicamente de su sector y también en general? Mira, nosotros bajamos casi un 56% de salario, perdimos en las últimas paritarias, y ahora la misma paritaria que es para todos los estatales, que también es una copia para las privadas. Están hablando de un 1% mensual, eso es lo que están hablando más o menos en todas las paritarias, 1,20, etcétera. Así que en ese sentido venimos bajando de este gobierno y del anterior. Digo, no es de este gobierno, porque en todas las paritarias vienen cada vez firmando los sindicalistas menos de lo que es la inflación, por eso ha crecido la pobreza, digamos, ¿no? Ya en el gobierno anterior habíamos terminado con un 42% de pobreza. A eso se sumó todos los desastres antiobreros que hizo este gobierno, digamos, ¿no? Echándonos la culpa a los trabajadores de la problemática. Así que no, digamos, y la paritaria hasta ahora, las que están anunciando, nos sentamos y no hay acuerdo. Nosotros estamos con el problema salarial, pero centralmente preocupados por el problema de los despidos. Acá hubo un anuncio de 6.000 despidos sobre ferroviarios. Y bueno, hasta la diferencia entre nosotros y el Estado es que no tenemos cuenta monotributista, somos planta permanente, entonces te tienen que bajar la plata para despedir, y llegaron los primeros telegramas. Esa es la realidad de despidos sin causas y en el marco de esta reforma. Así que estamos, digamos, nuestra organización, el Ferrocarril Sarmiento, está justamente esta semana armando las reuniones para empezar a preparar la defensa. Diputada, la cambio de tema por un momentito. Sí. Sé que estuvo visitando la zona del desastre de los incendios en el sur. Quería saber también, digamos, qué lectura hace sobre lo que está pasando, pero también escuchamos hace muy poquito que la ministra Patricia Bullrich pretende ser más dura con las penas para quienes prendan fuego tierras a donde hay distintos tipos de desarrollos agropecuarios. Entonces, bueno, consultarle qué piensa al respecto y qué se puede hacer para prevenir esto.
Bueno, en primer lugar, yo te voy a transmitir lo aprendido, ¿no? Aparte de esto ya lo discutimos, digamos, lo conocemos acá por los movimientos ecologistas, por los movimientos que defiendan los derechos de los pueblos originarios. Hay una guerra de territorio. Yo estuve en Esquel, Chubut, y estuve también en, ¿cómo se llama? Río Negro hasta Bariloche. Chubut, la verdad, justo me quedé sin batería, pero les traía una foto que es bastante impresionante. Es la conferencia de prensa del señor Torres, que es el gobernador, Sí. todo rodeado del con poder ejecutivo, incluido la justicia, seguridad, los intendentes, y todos custodiados por unos señores encapuchados con las armas. Estos estaban sentados, los otros parados, parecía como que estaba todo el poder ejecutivo rodeado de armas, digamos, y cuando Sí. decís, bueno, ¿dónde están los terroristas? Anunciando ahí que habían allanado 12 lofts a los que acusan, estaban buscando a los supuestos terroristas. El otro día es cuando se declaró que el grupo terrorista RAM, pero que en realidad es todo un humo para ir a atacar a las comunidades. Entonces vos vas a las comunidades o los lofts mapuches, que acá están totalmente demonizados y parece que estamos hablando con los jamas, digamos, y son chacras de gente que se dedica a la agricultura en esa parte y al criado de ganado, y que bueno, que fueron, ¿cómo se diría?, atropellados por los que encapuchados que a las 7 de la mañana levantaban el viejito de 80 y 60 años, que por ahí son los padres de todas las generaciones, cuarta, quinta generación de mapuches. Los caciques. Sí, ni siquiera porque los viejitos ya no son caciques, digamos, los longos que vendrían a ser los caciques son gente un poco más joven, ¿no?, que pueda sostener esto. Por ejemplo, me encontré uno que había sido 35 años ferroviario, es decir, estamos hablando de trabajadores, no estamos hablando de trabajadores pobres que son chacareros y algunos docentes, mapuches docentes, digamos, bueno, que están siendo acusados y demonizados con esto, y tuvieron esas 12 allanamientos para meter presa a una piba que se llama Victoria Fernández, que está detenida, que no es mapuche, pero ha sido adoptada por la comunidad, porque como el papá tiene una camioneta, va, viste, cuando viene una machi, que son las curanderas, lleva a la gente, todo a muchísimos kilómetros, llevan material y demás. Y ella ya ha demostrado con el rastreador que ella no estaba ahí, que estaba a 210 kilómetros. Ahí es en un incendio que hubo en una estancia que se llama Mancay, y la mantienen detenida preventivamente, no se sabe preventivamente de qué, ya demostró todo, bueno, es decir... O sea, la responsabilizan de ese incendio. Exactamente, y por esa vía la existencia de un RAN, que además aprovecho el espacio para decir, todas las comunidades con las que yo me reuní, no existe ninguna RAM, es un invento de Bullrich, de un muchacho que lo repite, que nadie se siente identificado, y eso me lo decían y repetilo. Digamos, a mí me cuesta meterme también en cuestiones que tienen que ver con su cultura, pero bueno, y una radio en el medio también, que le sacaron todos los equipos, le dejaron incomunicada a la chica, que es una chica que hace radio y que ayuda a las comunidades, todo queda muy lejos en el sur. Claro. Y entonces que ayuda, está la machi, por ejemplo, en tal chacra, entonces, o lof, como le llaman ellos, bueno, entonces está, y entonces, bueno, el que quiere se traslade y demás. Eso es en la parte de Esquel. Después subí a la parte de el tema donde están los agropecuarios, digamos, los que evidentemente también hay un litigio de tierra. Acá hay una demonización sobre los mapuches y sobre las comunidades agropecuarias que tiene como objetivo buscar chivos expiatorios para tapar la responsabilidad del gobierno. Y eso lo ves muchísimo más claro en la comarca del Bolsón, donde te dicen no teníamos recursos, donde todo el mundo está atravesado de la emoción de esta cosa solidaria, sin clase, las 4x4 con los hippies, digamos, todo el mundo tratando de parar al incendio, y en eso ha caído también detenidos, están procesados 6 personas, pero tienen detenidos a un muchacho de 30 años que se llama Víctor Heredia. Ay, Víctor no, Nicolás, yo me equivoco, disculpen. Ese es el cantante. Exactamente, Nicolás Heredia, un muchacho de 30 años que la madre viaja todas las semanas a verlo, el pibe estaba de vacaciones y le habían dado, no solo colaboró en apagar el incendio, sino que le dieron como tarea cuidar el refugio donde se instalaban los animales que se iban reclutando, porque bueno, esto ataca a la flora, los animales, y bueno, y sí ahí hay un litigio de tierras muy grandes. Decías, todo esto pasa desde hace muchos años, más allá que, este es el cuarto incendio grande que hay también, Sí. ¿no? Digo, también por las responsabilidades políticas de no poner la plata, al revés, recortarse es un 80%, digamos. Estaban contentos porque la solidaridad de todos los argentinos había permitido comprar 2 autobombas, así que mira, todos pusieron un poquito de plata y compraron 2 autobombas, pero el gobierno no puso la plata que tenía que poner. Y lo tienen al pibe detenido cuando ya han demostrado que le habían tirado una botella, no tiene sus huellas, su teléfono no tiene conexión, es decir, bueno, y me mató. La verdad que iba a visitarlo porque el pibe preguntaba por qué me meten, por qué a mí no a los canadienses, porque él trabajaba con unos canadienses, lo que muestra el carácter racista de toda esa zona, ¿no?
Y para redondear solo un concepto más, no solo que existe no tienen interés de llegar, ¿me entendés? Si hay el litigio, ¿cuál es? El concreto, y eso te lo dicen, ya el gobierno autorizó la construcción de 3, ¿cómo se llaman? Emprendimientos urbanísticos. No, antes de eso es lo del agua, ¿Represas? Represas, gracias. Las 3 represas. Me sentí en el programa de Guido Casca, menos mal que le invoqué con la palabra. Las represas hay ya para los capitales cataríes y sí ya se está construyendo sobre una zona que está prohibida porque es de parques nacionales protegidos, claro. Se está pretendiendo crear una pista de 1.500 autos, eso te lo dicen los pobladores, estuve reunido en varias comarcas, digamos, y construir lo que decís vos, un hotel 5 estrellas, las pistas y los emprendimientos de los barrios privados. Y en eso entonces está el debate, se hacen de eso una zona de industria turística si se mantiene el carácter agropecuario de los que viven ahí hace 30, 40 años y que son, es decir, yo lo que vi en carne propia es el fuego es un arma de guerra, así como lo veíamos en las películas medievales, es eso, los tiran, es decir, a uno los inculpan, ¿no? Que serían los mapuches, a los otros, el que tiene que volver una tierra arrasada, yo veía, viste, los matrimonios que se peleaban, volvemos o no volvemos, 30 años, no, yo que me dediqué toda la vida, y además que a no todos los van a ayudar, porque solo ayudarían a los que tienen título de propiedad sobre el lugar. Y ahí es muy frecuente no tener. Sí. Claro, no, y hay mucha gente que vive hace 40 años que aporta al Producto Bruto del pueblo porque le lleva la mermelada. Digo yo la mermelada, las cosas que más conocemos, ¿no? Está bien, sí. Pero tenés las cosas de cuero, las tallas, hace a las ferias, hace un montón de cosas y que... No tienen un papel que diga que ellos son los propietarios. Pero que conviven contra las instituciones. Diputada, ¿cómo se generó el fuego? ¿Cuál es su diagnóstico? No hay todavía. Es decir, lo que te dice todo el mundo, ¿qué es lo que opino yo? Que son fuegos a propósito para justamente sacar a la gente. Eso no es ningún discurso paranoico. Que quiere ver, vea, quien quiere oír, oiga. Pero la realidad es que acá los están echando. Esa es la realidad, digamos, no es que hay otra cosa. Los están echando, queman las cosas y después no tienen herramientas para poder apagar ese fuego, por eso tarda. Y a eso sumarle, última denuncia, la quiero hacer porque acá hace años que escuchamos los planeros, los vagos, los que nos generan, los que cárcel o bala porque te cortan la calle, están financiando empresarios y eso hace también mucho al fuego, además del recalentamiento global, la intencionalidad económica de destruir la zona para apoderársela. Hay otro tema que es, financian al empresariado con planes de pinos. Entonces, vos te doy un subsidio para que plantes pinos. Te doy la mano de obra para que te lo plante. Los plantines, todo es gratis. Son los planeros del sur, que no viven en el sur, viven en Inglaterra, Ámsterdam, ¿no? Los amigos de Lewis o de Benetton. Entonces, claro, eso no es que incendia, ¿viste? Explotan las piñas para todos lados. El viento te la lleva para... Y se hace una cosa imparable con, además... Todo el mundo reivindica a los bomberos de todos lados que se han trasladado, los organismos, pero dicen, yo te digo, comparación, nosotros, Chile del otro lado tiene 1.000 millones de hectáreas menos. Acá tenemos, y Cleo tiene 77 aviones, cada 2 horas tira 780, cada vez que tiene una de esos 187 toneladas y tiene 3.300 brigadistas encargados de la prevención. Acá tenemos 300, tenemos solo 23 aviones que tiran 50 y pico de agua de toneladas cada 2 horas. Imposible, ¿me entendés? Es decir, acá hay una política de vaciamiento y de dejar eso en manos de los capitales privados. ¿Bomberos forestales? ¿Había un proyecto acá de bomberos forestales? Ellos deberían tener prevención, que son todos estos brigadistas que entre otras cosas los han echado. Te digo lo que dicen lo mismo, es decir, que es la gente que está revisando permanentemente, que son ahora los que están trabajando en la zona de alerta, porque ahora como siguen focos incendiados tienen que estar permanentemente. Sí, pero además lo que decía Mauricio del proyecto de los incendios forestales, lo interesante es que se planteaba en ese entonces es la capacitación en ese tipo de terreno o de territorio, porque después vos podés tener un camión hidrante más potente, menos potente, con más capacidad, con menos capacidad, cortafuegos, no sé, personas que también dentro del campo ellos mismos tengan como distintos elementos para que el fuego no se propague, pero si vos no tenés un cuerpo de bomberos que esté apto para trabajar en ese territorio y que esté, digamos, y que tengan un sueldo, que no sean solo bomberos voluntarios, sino que vivan de ese trabajo, ahí tenés también otra manera muy directa de combatir el fuego, exacto. No, pero eso te lo dicen los vecinos. Prevenirlo. Ellos tienen el bombero y tienen los brigadistas, que a través de los años se han incapacitado, pero que no tienen material. Y no. Esa es la realidad. Entonces, los camiones con los tótem. Les digo lo concreto, se pagaron en enero 620 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.
Nacional. Con eso compraba 124 aviones, 7.000 camionetas, autobombas, de esas 4x4 que pueden ir a cualquier lado, ¿viste? Porque también tiene... Bueno, son las cosas que tenés que hacer si realmente te interesan, no les interesa. Por eso hay una responsabilidad política de los gobiernos. Aumentar las penas, usted dijo recién que son incendios intencionales. ¿Aumentar las penas por incendios intencionales puede servir? Lo que dijo la ministra. El tema es a quién inculpás. Bueno, porque si vos no tenés... Bueno, no, pero acá no se quiere encontrar a los culpables. Porque acá los culpables... Pero eso está en la justicia. Sí, bueno, pero la justicia es la que tiene preso Pichetto, tiene preso al pibito Nicolás de 30 años que sufre. Te juro que me mató. Me quedé caminando porque el pibe me hizo 3 preguntas. ¿Por qué estoy acá, señora, confundiéndome con que yo era el gobierno? ¿Por qué yo? Entonces, viste, explicándole, están buscando un chivo expiatorio, como dice tu familia. Entonces, ¿por qué a mí no los canadienses que estaban conmigo cuidando los animales? Y porque la justicia es racista, lo tiene a él, no tiene a los canadienses. Y la tercera pregunta, ¿por qué no vienen a ayudarme a declarar los que yo ayudé? ¿Viste? Cosas que vos decís, y tienen a ese señor, a ese chico, no tienen, y esa es la justicia. Está ahí, hubo una audiencia de apelación donde está claro todas las pruebas. Esa es la justicia que no quiere encontrar al responsable porque trabaja para los poderes políticos, los económicos, digamos, que son los que se quieren quedar con esto. Y, diputada, ¿qué se puede hacer acá desde el Congreso? También porque hay muchas pérdidas, ¿no? Familias enteras que perdieron su vivienda, hay que reconstruir también mucho del bosque nativo. ¿Tienen alguna propuesta para presentar aquí? Sí, nosotros presentamos, pero estábamos en periodo de las especiales, digamos, un proyecto para que se enviara dinero concretamente a los lugares. Ahora bajaron 7.000 millones al bolsón, eso me informaron, pero tiene todos estos condicionamientos. Le dan los 20 millones a los corralones donde ellos buscan los materiales, pero si tenés el título de propiedad. Entonces sí necesitamos, y eso sí me lo pidieron, me pidieron 3 cosas. Pedido de investigación de las Fuerzas Armadas que hay, cuántas hay, porque está militarizada la zona, esto es una realidad, lo que de hecho, esos Lewis que nosotros vimos, ¿cómo se llaman? Las paramilitares a caballo, para decirlo de alguna manera, siguen atacando a mujeres en la calle. Está la esposa de él de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la otra que defiende la minería y las atacan en la calle, digamos así. Están esas situaciones que no hay, ergo está interrumpido el Estado de Derecho, porque no tienen a dónde denunciar esas cosas. Entonces, bueno, nosotros sí pedimos eso, ellos me pidieron una comisión investigadora, justamente de gente que no sean los jueces que te meten preso a los perejiles, brigadistas, bomberos, especialistas de la universidad que realmente investiguen qué es lo que está pasando, porque este es el cuarto infierno grande, sí, infierno, no digo mal, infierno grande, digamos, que padecen. Y bueno, sí, acá hay una cosa que sí todo el mundo alerta, por eso lo del fuego como herramienta, y no es paranoia. Si en 4 meses ellos no recuperan esas casas, las 72 familias se tienen que ir porque viene el invierno. Entonces, es decir, no se trata de... Si vos no le das a la gente que no tiene el título y empezás a todo en ese lío, pero que vos lo conocés, es vecino de toda la vida, se tiene que ir. Es ergo. ¿Quién se queda con esa tierra? El más fuerte, ¿me entendés? Porque eso sí... Empieza siendo tierra fiscal, es una... ¿no? Claro, es tierra fiscal. Claro, se la quieren entregar a los proyectos de industria turística, digamos. Diputada, sabemos que tiene una velocidad para hablar récord, pero vamos a apelar a su posibilidad de síntesis además, porque la diputada así porque fue telemarketer, entonces ella está entrenada para bombardear así, es una cosa impresionante. Yo la admiro, porque aparte no se traba en una. Pero sí, a veces sí. Esta tarde va a trabajar la Comisión de Comunicaciones e Informática para por lo menos poner blanco sobre negro la cuestión de las criptos. ¿Le parece que hay que regular el mercado cripto o el negocio cripto? Me parece que es todo un gran curro casino, como dijo el presidente. Yo te lo voy a decir honestamente, voy a ir a la comisión en primer lugar a aprender a fondo cómo está regulada y a partir de ahí poder, bueno, hacer una sentencia. Digo, no soy ferroviaria, militante socialista con toda la voluntad de pelear contra todos los curros que hay en este país, pero tengo que aprenderlos algunos. Claro, entonces así que primero voy a ir. Es valioso lo que va a pasar esta tarde, digo, desde ese punto de vista. Sí, por supuesto. Y además para denunciar, bueno, ¿cómo es esto? Cualquiera invierte, porque digo, te hacen las leyes que te prohíben la ESI para los pibes, pero permiten de que pibes de 13 años queden en mano con la ley de ludopatía, en mano de esa gente. ¿Me entendés? Porque eso es lo que votamos con la ley. Por un lado no a la ESI, no a la ESI, por el otro lado, pero le abrimos a todos estos atorrantes que los pibes jueguen, digamos, porque está abierta a los chicos de 13 años la inversión en criptomonedas. Sí, y a las billeteras virtuales y todo eso. Así que bueno, primero en lugar voy a ir a aprender con todo, a ver cómo podemos ordenar eso y denunciar también quiénes tienen los negocios. Hubo uno ahora que estuvo hace poco denunciando que 4 carpetas de esa estafa se las llevaron en nombre de los Milei, ¿no? Estuvo Trax, ya no me acuerdo el nombre.
Track, por acá lo tengo anotado, porque no me quiero olvidar. Santi Siri, que vino, es un especialista que vino a decir... No sé, que va a estar esta tarde. Claro, Bueno, listo, extraordinario para aprender, entonces. Sí, es un divulgador científico y es un especialista en cripto, sí. Sí, vino a decir que del negocio de la Libra, hubo 4 carpetas que se retiraron dentro de esos 100 millones de dólares, estaban a nombre de Milei. Eso es lo que dijo, digamos, y lo que fue trascendido. ¿Hacemos una pausa? Una pausa, seguida volvemos con más La Gracias, Bancada. diputada, gracias Dale. por haber venido. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Seguimos adelante en la bancada. Bueno, nos sumamos a Gonza, que está esperando solo la silla libre, no la silla limpia. Claro. Digo, de la ficha, ¿viste? La ficha libre. La silla libre de Gonza que había dejado la diputada Schlotauer. Estabas haciendo un precalentamiento en el banco. Exactamente, escuchando la cantidad de palabras de la diputada. ¿Las contaste? Más o menos, no llegué porque es un trabajo exhaustivo. Pero dijo que ella no tiene ese récord. Vos le dijiste, Mauri. No, en realidad el diputado que más habló el año pasado fue el diputado Cristian Castillo, que también es de Frente de Izquierda. Sí. Eso lo contabiliza nuestro compañero José. De Mauro. Sí, Mauro. Ahora, el bloque de Frente de Izquierda fue el bloque que más habló, uno de los bloques que más habló, y son 5. Entonces se dan algunos chistes internos acá respecto a la cantidad de veces que hablan. Son 5 y antes eran menos, antes eran 2 o 3. Han subido. Bueno, pero el que va a hablar va a ser el presidente de la Nación este sábado en la apertura de las sesiones legislativas que ha inaugurado el año parlamentario. Para todos los que hacemos la cobertura parlamentaria es un día así para mirar muy de cerca. Cae sábado 21 horas si tenías entradas para ir al cine. Por ejemplo, Debbie ayer dijo que tiene que devolver unas entradas para un recital. La retamos porque le dijimos, me opaba. Tendría que haberlo sabido que el 1 de marzo no se puede ir a ningún lado. Exacto. Estaba esperando para un evento deportivo. Y ella saca ¿Vos estabas esperando por un evento deportivo? Y sí, pero no puedo, no llego por el horario. No llegas, no. 19:30 es la cita. No, chao. No. Lo ves después en diferido. Antes sí se llegaba porque como era el mediodía, vos te ibas después derecho. Claro, siempre usualmente los últimos presidentes, en general el 1 de marzo era más bien temprano. El discurso, 11, 12, más o menos comenzaba la ceremonia, pero bueno, ya se ha hecho, cuando fue lo del presupuesto, la presentación del presupuesto, Javier Milei también habló en el prime time del sábado. Y la apertura también del año parlamentario fue esa hora. Fue el viernes 1 de marzo y lo que dice Jessy fue domingo 15 de septiembre. Y también fue de noche. No, claro, la que fue de día fue la Asunción. El 10 de diciembre. La Asunción fue de día. Por la mañana. exactamente, Sí, fue estábamos el 10 acá. de diciembre. Y no fue en el recinto. Y no fue en el recinto, fue Bueno, afuera del mismo. Esta vez no puede no serlo porque obviamente es la apertura de esta casa parlamentaria. Claro, el 10, recordemos que esta es la cuarta vez que vendrá al Congreso y será la tercera que va a hablar dentro del recinto. Claro, como presidente. Como presidente, porque después obviamente tenemos la posibilidad de retroceder en el tiempo y escuchar las pocas veces que ha hablado como diputado. No sé si tan pocas. No, hablaba.
Casi todas las sesiones tenía algún discurso, pero bueno, es interesante que el horario va acompañado de una duración de un discurso que no debería ser mayor a 1 hora si uno toma los antecedentes previos, y eso hace que la noche pase rápido, ¿no? Porque 1 hora podés anotar y escribir rápidamente. Uno recuerda los discursos de Cristina Fernández de Kirchner 4 horas hablado. hasta 5 horas. Una vez estuvo 5 horas. Entonces ibas a las 11 de la mañana, te ibas a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, totalmente con la cabeza explotada. Prendida a fuego, sí. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Escucha, la frase? Y sin leer. Hoy existe igual esta posibilidad para los periodistas de gráfica de poder desgrabar con la inteligencia artificial. No, igual el gobierno suele enviarte la transcripción. Es verdad. Un ratito antes te llega ahí el discurso o casi en simultáneo. Eran 5 horas sin leer, con machetes. O sea, era realmente... Ella sin leer. Ella sin leer, sí, con machetes. Sí. Pero, a ver, lo que decíamos, ¿qué se imaginan que va a traer el contenido del discurso del presidente? Yo creo que arranco yo, porque no sé por si me antojó, por lo menos un resumen de todos los logros, los que el gobierno considera logros en materia económica, ¿no? Para mí va a ir por ese lado porque es un presidente de la nación que todo el tiempo lo dice, además de ser un presidente de la nación, primero es un economista. ¿No? Y después es un presidente de la nación. Y yo creo, Meli, que después un tema importante que ya está en agenda es qué va a pasar con el acuerdo con el FMI. Javier Milei estuvo reunido con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, este fin de semana en Estados Unidos. Al final el ministro de Economía, Luis Caputo, no va a viajar al G20 finalmente, pero van a continuar las conversaciones bilateralmente y va a ser una apuesta muy importante para el gobierno poder cerrar este acuerdo con el fondo antes, entre más o menos abril, mayo, porque bueno, hay mucha expectativa también para lo que queda del año que va a estar atravesado por la campaña electoral. Es interesante lo que decís porque venimos comentando que a partir de esta decisión que se tomó de suspender las pasos, las listas se van a presentar a fines de agosto. Claro. La campaña va a ser solamente en septiembre. Antes va a haber campaña en provincias, pero el primer semestre legislativo se puede jugar a pleno, y ahí me parece que la segunda parte del discurso de Milei, generalmente la primera es lo que tiene que ver con el raconto de los logros, de las cuestiones que se consiguieron, de las demandas a futuro, pero la segunda parte de los discursos suele estar atravesada por los anuncios, por los proyectos que un presidente quiere que se traten en el Congreso, y ahí me parece que va a haber una agenda económica y una agenda de seguridad fuerte, y también la posibilidad de que sobre finales del primer semestre se trate este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se va a tratar en el Congreso, pero con esta posibilidad de que va a haber un ida y vuelta con el Congreso permanente en estos meses, que si hubiera existido el cronograma electoral que fijó la Cámara Electoral para este año, antes de la suspensión de las PASO, hubiera sido muy difícil. Pensemos que el cierre de listas era en mayo, el cierre de alianzas era en mayo, o sea que en abril ya estábamos cerrando listas, ya estábamos en la rosca final. Y va a ser muy difícil tener actividad legislativa. En este caso, primer semestre quedó limpito. Claro, claro. Sí, sobre todo creo que donde van a estar los logros, esto que hablaba Mauri, sobre todo tiene que ver con la famosa motosierra o los recortes dentro del Estado Nacional. Posiblemente después tenga algún pequeño capítulo de ese tipo de comentarios que tal vez suele hacer dentro de análisis, ¿cómo decirlo? De mencionar una frase de decían que no íbamos a lograr esto y fíjense cómo estamos ahora. Decían que no iba a llegar a ser presidente y miren cómo estamos ahora. Y así tal vez algún comentario que acompañe también a la cantidad de números que me imagino ya debe estar preparando para sostener sobre todo el poco tiempo en el cual los hizo, que me parece que ahí también va a estar uno de los puntos principales. Es decir, recordemos, estamos hablando de 4 veces que vino al Congreso. La primera fue el 10 de diciembre del 2023, es decir, ha pasado menos de 1 año y medio para su cuarta llegada aquí al Congreso para que pueda hablar y mencionar sobre todo los logros en este corto tiempo. Recién decía algo interesante la diputada, que también se lo escuché decir a oficialistas. La ley bases tenía mucho de lo que el presidente quería del Congreso, por eso era una ley que tenía temas diversos. Por lo tanto, la agenda legislativa de acá a final del gobierno
puede ser intensa, pero no va a ser tan esencial. Este es el diagnóstico que tenía la diputada de Lotauer, también se lo he escuchado a oficialistas. O sea, el gobierno logró mucho con la ley base. Había una discusión, recuerdan en esa época, de que si era buen negocio discutir toda una ley o discutir ley por ley. Por separado. Yo creo que con el diario del lunes digo que fue un buen negocio el que hizo el gobierno de tener una gran cantidad de temas ya resueltos. Sí, y yo estaba pensando en también, digamos, algunos guiños que el presidente de la Nación fue dando, primero en la conferencia de la CEPAC, ¿no? Donde habló otra vez sobre la necesidad de correr al Estado. Me imagino que de alguna manera u otra resurgirá o se reflotará la ley de hojarascas, es un nombre lírico, pero bueno, con el nombre que la conocimos, porque me parece que ahí el presidente sigue muy interesado en generar un recorte del Estado y está convencido en la eficiencia, ¿no? De, bueno, a ver qué pasa en este ámbito, cómo se puede mejorar, qué pasa con esta empresa, cómo se puede volver más sustentable, dónde hay todavía presencia de personas a las que se les está pagando un sueldo y no han servido para generar un cambio sustancial en la materia en la que han sido contratados, etcétera, 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 ¿no? Ya me parece que quedan un montón de cuestiones que la ley de hojarascas tenía previsto meterse con, y yo creo que puede llegar a haber una mención al respecto. Sí, recordemos que es un proyecto que se envió en noviembre y después terminó el periodo de sesiones ordinarias, por eso no se llegó a tratar, como varias iniciativas que llegaron en ese tiempo. Desde el marzo, esto para algún desprevenido que se engancha ahora con la actividad parlamentaria, cualquier comisión puede tratar cualquier tema en cualquier momento. Se me hace que la comisión, creo que sería Legislación General, no va a tardar en convocarse por la ley de hojarascas, que no tuvo grandes detractores. Creo que solamente 1 o 2 diputados de Unión por la Patria enumeraron algunas leyes que le gustaría que se sostuvieran, pero la verdad que tenía mucho de color ese proyecto, porque había muchas leyes que ya no se usan y que se considera como una especie de digesto jurídico, ¿no? Que se consideraba que había que sacarlas de los diferentes códigos. Hay que reconocer también que casi todas las atribuciones que tiene el Ministerio de Regulación se las dio la ley bases. Por lo tanto, no es tanto lo que necesita el Congreso. Sí, y digo, también tuvo otros triunfos legislativos importantes el gobierno de Javier Milei en este año en el Congreso, que tiene que ver con lograr sostener casi todos los DNU, salvo uno, que fue el de los fondos reservados para la CIDE, y poder ratificar los vetos, tanto en el tema jubilaciones como en el tema de financiamiento de las universidades, que dicho sea de paso, puede ser un tema que vuelva a rondar en el Congreso porque anunciaron los gremios docentes universitarios un paro ya para el 17 de marzo. Por el problema salarial, entonces puede ser un tema que vuelva también a ser debatido, pero hasta ahora las alianzas que tuvo el gobierno de Javier Milei lograron también sostener esos vetos. Otro tema que creo que no va a estar fuera de guión es el tema de la baja de la edad de imputabilidad. Otro de los proyectos que quedó, pero ese proyecto se debatió en comisiones, lo que pasa es que no encontró consenso, la oposición dialoguista pidió cambios. Pero creo que, digamos, dadas las últimas noticias y el impacto que ha tenido y también cómo son temas que le son propios a la agenda del presidente Javier Milei como a la agenda del PRO, creo que no está fuera de guión que insista en este sentido, ¿no? De delito de grande, pena de grande, o no me acuerdo cómo era la expresión, pero hemos dado a conocer, lamentablemente desde que empezó el año, hechos todos muy sangrientos, en donde absolutamente en el 99% de los casos había menores involucrados y armados. Sí. Claro, hay que recordar que este proyecto se envió, creo que en julio del año pasado, tuvo varios debates en comisión, pero algunos sectores de la oposición planteaban que aún bajando la edad de imputabilidad, el tratamiento debía ser diferente para los chicos de menores entre 14 y 16 años, y ahí un poco se trabó. El radicalismo tenía proyectos específicos y el gobierno sin Unión por la Patria tampoco puede regalar mucho, ¿no? Mira, yo creo que más que el tratamiento, lo que también se requiere o se pide es que si efectivamente vos vas a tener más personas privadas de la libertad porque interpretás que los menores de 16 años van a ser considerados, digamos, personas que tienen que ser privadas de su libertad si tienen problemas graves con la ley, no los puedes alojar con la población común carcelaria, tenés que tener o pabellones o cárceles dispuestas para eso, y no tenés presupuesto. Es un problema muy grande para poder
dar, digamos, con prolijidad un respaldo para un proyecto como este, ¿no? Bueno, Meli, estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires varias veces presos que se escaparon de comisarías. Y es un temón. Eso tiene que ver con que no hay lugar, o sea, las cárceles están superpobladas. Entonces, bueno, y también es por cómo actúa la justicia, ¿no? Ese es el otro reclamo que hacen, que no los terminan derivando y demás. Bueno, eso en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos ha sido una problemática importante. Y que generó una nueva interna, por así decirlo, dentro del PRO, porque Waldo Wolf salió a responder a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sabemos que ya está teniendo varias diferencias con integrantes del PRO que están tal vez más alineados directamente con Mauricio Macri, y que, bueno, ahora la cuestión es de quién es la responsabilidad, si de la Nación, si de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo cierto es que todo esto se da en el contexto de una interna general del PRO. Y hablando justamente, como vos decías recién, Meli, del respaldo, otra de las cuestiones a analizar, por lo menos en la previa, lo que será la apertura de sesiones ordinarias número 143, es quiénes van a estar presentes. Bueno, por lo menos ya empezamos a conocer el anuncio de, por ejemplo, de algunos bloques, como el bloque de senadores de Unión por la Patria, que ya dijo su presidente Mayans que no van a estar presentes. Y por parte de Unión por la Patria, aquí en Diputados, entre mañana y el jueves se espera que se reúnan en el bloque para por lo menos dar una postura. Después se verá si toman una postura en conjunto o no, algo que posiblemente no se dé, entendiendo lo que fueron las votaciones en la última sesión, por ejemplo, algún indicio que puede dar una cierta independencia a los diputados. Y al mismo tiempo ver si también se da un contexto de unión en el caso de que tomen una postura en conjunto. Sí, hay un escenario importante que hablábamos ayer, el escenario legislativo que va a tener este año no es igual al de hace un año, porque hay sectores que ya se fijaron como aliados del oficialismo y otros que se volcaron más a la oposición dura. Me parece que Milei le va a hablar a otro congreso, ¿no? Sí. Vamos a escuchar, si les parece, al diputado Carvajal, que hace reflexiones justamente sobre estos temas que estamos compartiendo. La verdad es que las expectativas no son altas porque venimos de un muy mal funcionamiento del Congreso y nada indica que esto vaya a mejorar. La dificultad para encontrar consenso sobre cuestiones básicas está a la vista, ustedes lo señalaban recién, es una vergüenza que la Cámara de Diputados no haya todavía designado los auditores ante la Auditoría General de la Nación. Es cierto, no vamos en esto a echarle el 100% de la culpa al gobierno, pero tampoco ha habido demasiada voluntad del gobierno en avanzar en este tema. El radicalismo, pese a la división que hubo en los bloques, ya habíamos unificado nuestra propuesta en el exdiputado Mario Negri. El oficialismo tendría que resolverlo y bueno, había alguna dificultad de parte de Unión por la Patria. Pero lo grave de esto es que se paga en pérdida de calidad institucional porque no es lo mismo una auditoría donde estén representadas las dos cámaras o donde haya auditores que están ausentes. Esperemos que empecemos el camino de la búsqueda de un diálogo en serio. Esto quiere decir, los diálogos para que sean serios tiene que haber vocación de todos de hacer concesiones y lo que hemos visto en este año es, en el año pasado, ¿no? la vocación del gobierno de imponer agenda y de escapar a las discusiones necesarias. Nosotros vamos a impulsar desde la apertura de las sesiones que no nos vamos a conformar con las decisiones del Senado y vamos a avanzar en la Cámara de Diputados con el necesario control legislativo que tiene que existir frente a los hechos que son de público conocimiento de la implicancia del presidente Milei en una maniobra de estafa internacional que, si bien está muy bien que sea investigada por la justicia, nosotros creemos que el Congreso como organismo de control tiene que también tener cartas en el asunto. Escuchábamos a Fernando Carvajal, pero venimos diciendo, este año vamos a tener un año electoral distinto, vamos a votar en otra fecha y de otra manera. Nos cuenta todo Jessy.
Sí, son dos iniciativas que surgieron de aquí, del Congreso. La boleta única de papel, que va a ser la primera vez que se implemente, por lo menos para las categorías nacionales, porque hay muchas provincias que de hecho inspiraron este proyecto, que ya la venían implementando. Santa Fe es una, Mendoza, Córdoba, ya sacaron lo que es la boleta de papel partidaria, con toda la lista de candidatos, con fiscalización, etcétera. Ese es uno de los cambios. Y el otro más reciente, que lo veníamos comentando y que fue votado en el periodo extraordinario convocado por el Poder Ejecutivo, que es la suspensión de las PASO solo por este 2025. Vamos, si quieren, primero a repasar cómo va a ser lo de la boleta única de papel, porque esto fue hace un tiempo ya que se aprobó. De hecho, hubo una insistencia ya durante el gobierno anterior, había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, pero luego no prosperó en el Senado y finalmente durante el 2024 se logró la sanción. Hace 20 años que se viene hablando de este proyecto y se logró ahora. 20 años con el gobierno que menos presencia parlamentaria tuvo en estos 20 años. Claro, así es. Y el 1 de octubre se sancionó definitivamente aquí en la Cámara de Diputados porque tuvo modificaciones del Senado. La más importante de las modificaciones es que en diputados primero se había propuesto que se incorpore la opción de votar lista completa en la boleta única de papel. Luego el Senado eliminó eso por presión, sobre todo, por supuesto, de los partidos provinciales. Mónica Silva de la provincia de Río Negro fue quien encabezó esto, pero había acuerdo de otros agrupamientos provinciales, como también de Córdoba, que no querían tampoco. Esto es, Jessy, porque los partidos provinciales suelen no ir enganchados de ningún presidente y eso los desfavorecía, ¿no? Claro, exactamente. O sea, te va a aparecer en una boleta única en blanco para determinadas categorías y por ahí sí tenían candidatos en otras. Entonces prefirieron sacar esta opción. Va a ser horizontal, que es el modelo mendocino finalmente, porque estaba en un momento... El cordobés, ¿no? El cordobés es vertical y este va a ser horizontal, es decir, apaisado. Donde vos vas a tener en toda la que es la franja horizontal las categorías. Claro. Acá, o las sea, categorías, si senador nacional. Diputados. O sea, si está fuera la hoja, la pongo del otro lado. Porque, Sí. O sea, sí, vos tenés... Acá, sí, senador y diputado. Y así vertical vas a tener todas las listas. Ok. ¿Sí? O sea, verá, en columnas y filas. En columnas tenés los candidatos y en filas las categorías, o al revés. Columna es vertical, fila es horizontal. En columna tenés los candidatos, en fila tenés los cargos que se van a elegir. ¿Con foto o sin foto? Va a tener foto, 2 fotos nada más. O sea, imagínense que tiene que entrar todas las listas en una boleta única, ¿no? Bueno, pero es un boletón. Porque es apaisada, porque los cargos no varían, se eligen 3, 4 cargos. Lo que se amplía son los candidatos. Entonces es apaisada. La cordobesa es al revés, entonces es vertical. No, pero cuando te lo mostraban en los móviles en las elecciones es una cartulina. No, pero pasa boletón. que ahí hay una diferencia. Nosotros cuando se votó la boleta única de papel, uno de los debates era ¿cómo va a ser la boleta única de papel si hay paso? Porque si hay paso son muchísimas más filas también que tenés que hacer. Entonces eso la hace mucho más grande. Después se simplifican las generales. Ahora, este año por lo menos, que además se votan diputados nacionales en todo el país y senadores en algunas provincias, no son tantos cargos que se votan y por otro lado, al no haber paso, te simplifica mucho más, o sea, va a haber más listas que se presenten. Va a ser muy sencillo. Sí, pero va a ser más... Dentro de lo que es el sistema es la modalidad más sencilla, porque es una sola categoría en algún caso, 2 en otras, y a su vez pocos candidatos porque no hay paso. O sea que va a ser también una buena prueba piloto de cómo funciona. Así es, sí, todavía no vimos un modelo de cómo sería para octubre, ¿no? Con una sola instancia general, porque en el debate cuando fue aquí en el Congreso se mostraba el modelo de la boleta única de papel, pero con un modelo de paso. Entonces, de paso en la provincia de Buenos Aires, creo que era el modelo que había. El peor escenario. El peor escenario, que es donde más listas se suelen presentar y demás. Pero fue re divertido el debate, yo le digo re divertido porque a mí me pareció interesante y entretenido, porque ahí había todo un análisis de diseñadores gráficos, de cómo esto impacta sobre todo en los indecisos. Porque el que va más o menos sabiendo lo que va a votar, no te importa si está en la primera columna o en la última. ¿Qué pasa? Acá incide mucho que nosotros somos una cultura que tenemos una lectoescritura que va de izquierda a derecha. Entonces,
todo lo que ocurre en el cuadrante, casi como si fuese cuando jugábamos a la batalla naval, en el A1, el cuadradito de la izquierda, el margen arriba y a la izquierda es lo más importante, porque es a donde va tu atención, porque estamos así aprendidos a leer. Eso lo resolvió Juan José Manuel de la Sota, que era muy hábil en temas electorales. Es una persona que se hizo perdiendo, empezó perdiendo y después empezó a ganar. Entonces se hizo muy creativo. La vida misma. Claro, cuando se hace... No, pero algunos políticos, viste, que tienen suerte al principio. Bueno, la cuestión es que cuando hacen la boleta única, me tocó ir en el año 2011, en ese caso era la boleta vertical. Entonces, ¿qué decía? Bueno, él hizo la campaña electoral diciendo en qué lugar estaba. Justo le había tocado el último en el sorteo, decía, votá de la Sota, el último de la lista. Está bien, bueno. O sea, que vamos a ver campañas que digan eso. Y claro, que eso es por sorteo. Va a ser por sorteo. Eso va a ser por sorteo. Orden. Y eso es súper importante porque también ahí había como una discusión sobre si de alguna manera te conducían, insisto, para los que definen último momento, que son muchos. Claro. Los que en el momento dicen, bueno, pim. Por eso también tanto debate en relación a las fotos. Y pesan mucho los candidatos, los primeros, ¿no? Porque se van a ver 2 fotos, va a haber de los 2 primeros de la lista, y después en el caso de diputados hasta 5 nombres. Para ver la lista completa, sobre todo en los distritos donde se eligen más diputados, como provincia de Buenos Aires. Como que viene aparte esa data. Tenés que verla afuera del cuarto oscuro, vas a poder tener la opción de ver cómo es la lista completa de candidatos. Sí. Y después para repasar lo que implica la suspensión de las PASO. Que es lo que adelantaba Mauri, que viene insistiendo hace rato aquí en Diputados TV, que es el cambio del calendario electoral. ¿Qué implica? El 7 de agosto recién es la fecha límite para inscribir alianzas. El 17 de agosto recién el límite para presentar la lista de candidatos. El 11 de septiembre arrancan los spots en los medios de comunicación, que eso está por ley, no se mantuvo. Y recién el 26 de octubre la elección. Así que estos 2 son los cambios importantes que vamos a ver reflejados este año en la contienda electoral. Y nosotros, si les parece, ¿nos vamos a un corte? De boleta no, un corte real. No, un corte real. Un corte real. Enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Seguimos adelante en la bancada, tenemos mucho para contarles, mientras tanto hay actividad en el Congreso, por supuesto. Seguimos adelante con, Aerolíneas Argentinas que estaba dentro de la incorporación de las empresas, digamos, susceptibles de ser privatizadas, después se la sacó. Hubo un proyecto que antes de que el presidente Javier Milei se convirtiera en presidente, se quiso proteger a la empresa en caso de que fuera privatizada, buscando una mayoría agravada.
privada. Eso no pudo prosperar. Después vinieron las autoridades de Aerolíneas Argentinas contando que no habían tomado un solo peso de el presupuesto, pero se habló mucho sobre la sustentabilidad o la sostenibilidad de la empresa. Sí, por lo menos el gobierno está haciendo gala de haber podido tener superávit, que no ha habido déficit. Recordemos que es una empresa que el gobierno intentó privatizar y que no pudo, y que inclusive después de fracasar con la ley Bases envió un proyecto que se debatió en comisiones, tuvo dictámenes, pero todavía no llegó al recinto. Aún así, el resultado es superavitario, o sea que quienes por ahí se oponen a la privatización hoy tienen una excusa más como para ir frenándola, aunque desde el gobierno plantean que hay rutas que no son rentables y que en el mejor de los casos no deberían ser pagadas por el fisco, ¿no? Bueno, está la palabra de diputado, ¿no? Al respecto de esto. A ver, la compartimos. Yo perdí el nombre de a quién tenía que presentar, pero no sé si lo tenés vos ahí. Agos Carreño, creo que era. Agos Carreño, ahí está. Iba a presentar justamente ese, Agos Carreño. Bueno, el gobierno trajo este tema con la ley de bases al principio. Fuimos nosotros los que, temas como el Banco Nación o Aerolínea Argentina, nosotros no dimos los votos para la privatización, sobre todo esa forma de privatizar, de firmar un cheque en blanco. Digo que ni el menemismo, que fue el más exitoso privatizador de la historia argentina, lo planteaba de esta forma en el Congreso. Después volvió a la carga con ese tema de forma autónoma, y en ese marco nosotros, como bien decís, hemos presentado nuestra propia postura, que es tomar el modelo de YPF, que es quizás el más exitoso modelo que tenemos empresarial entre público y privado, donde la mayoría es del Estado, estratégico, y la minoría está en el mundo cotizando, y eso le da una robustez. Y aparte estamos dispuestos incluso a conversar, le hemos dicho al gobierno que haya algún gerenciamiento privado que dé mejores y mayores garantías de un éxito económico. El gobierno en aquellos momentos nos organizó algunas reuniones acá en la Cámara, que es donde nosotros creemos que hay que tener estas reuniones. Vinieron digamos, el presidente de la compañía, vinieron técnicos, y la verdad que nos aclararon muchas dudas, nos explicaron muchas cuestiones. Entre ellos nos contaban de que estaban cerca de conseguir las correcciones para llegar al déficit fiscal. También nos contaban, bueno, los principales problemas, dónde estaban, que por una cuestión no lo voy a decir en la prensa, pero nos contaron con algún detalle técnico dónde estaban los puntos flacos a corregir. Bueno, en todo ese marco hemos logrado, o mejor dicho, lo que nosotros le decíamos, pero si están tan cerca de lograr el superávit, ¿para qué la discusión es destruir todo? Y bueno, era el momento donde estaba la pelea paritaria contra los gremios. Entonces le decíamos, porque vos no te podés poner de acuerdo con los gremios, porque no sabés conducir ese proceso, no es la solución salir a privatizarla. Discutamos la mejor forma de privatizar como algo estratégico, pero no salgamos corriendo por una pelea que tenés con los gremios. Después se arregló el tema con los gremios, hubo empate ahí y se sacó de agenda el tema, y nunca más lo tomó el gobierno. Y después salió la noticia, que el propio gobierno la tira, que es, buena, logramos el superávit. Bueno, claro. Celebro que hayan ido al lugar que nosotros proponíamos. Ya está muy cerca el superávit, logrémoslo, y desde el superávit discutamos cuál es el plan de empresa que tenemos para adelante. Creo que lo mismo pasa con la confusión que genera ahora el tema de la privatización del Banco Nación. Mira, lo que nosotros hemos visto hasta ahora es la conversión en una sociedad anónima. Sí. La verdad que el que lo está haciendo es el mismo que participó de la conversión a sociedad anónima del Banco de Córdoba, que fue exitoso, y el Banco de Córdoba sigue siendo tan público como lo era antes, cuando era una sociedad del Estado. Por lo tanto, creo que vamos a ver qué quiere hacer con el gobierno con estas cosas, qué plan tiene para seguir con las privatizaciones, pero lo cierto es que tenemos que ser muy cautos, sobre todo en este canal donde ustedes hacen ese trabajo un poco evangelizador de hacer la sintonía fina. Bueno, acá lo que está pasando es no una privatización, porque nosotros en su momento la hemos trabado como bloque. Ahora, si el gobierno quiere que retomemos y necesitan los votos, estamos dispuestos a discutirlo, pero con estos modelos superadores. Bueno, ahí estaba la opinión del diputado Agos Carreño. Estaba totalmente anotado, solo que yo estoy sin anteojos y estaba distraída. Bueno, o sea, toda culpa mía, ¿no? Agos Carreño, un diputado que habitualmente habla de todos los temas, o sea que de última, si no sabemos quién es, decimos que es Agos Carreño. Pero es una manera horrible de arreglarla, la que me mandé yo, bastante versátil, Agos Carreño, diputado de Encuentro Federal. También un bloque que cuando se debatió el tema de aerolíneas tuvo una posición intermedia, ¿no? Este tema de no estar ni a favor de una privatización total. Ellos advertían sobre el riesgo de que se liquiden activos a precio vil, ni tampoco un rechazo, que era lo que proponía Unión por la Patria. Claro. Por eso esa discusión quedó muy empantanada, ¿no? Sí. Lo que propone el espacio, con Agos Carreño a la cabeza, es tomar el modelo YPF, es decir, que haya una mayoría estatal. Mixtos. Claro.
O sea, Aerolíneas es porque hubo un proceso de privatización, después se recompra por parte del Estado, pero es una sociedad anónima. Pasa que tiene todas las acciones corresponden al Estado. O sea, lo que sería es que se venda una parte de las acciones de la empresa a capitales privados. Eso sería un poco el modelo de lo que quiere hacer el gobierno para avanzar a una privatización, pero bueno, desde Encuentro Federal sostienen modelo YPF, funciona bien, es una empresa que, bueno, incluso el propio gobierno, digamos, le ha dado mucha jerarquía también a quien ha puesto en los directivos de YPF y demás. Entonces, bueno, se adopta ese modelo como propuesta. Habían firmado el dictamen en disidencia, si mal no recuerdo, con esta propuesta de tomar el modelo de YPF. El tema con Aerolíneas Argentinas, ya lo hemos hablado bastante, es la especificidad de la actividad, a donde en el medio está, por sobre todas las cosas, más allá de la balanza contable, está la vida de los pasajeros. Entonces ahí donde se cree que se pueden ajustar algunas cosas de las empresas o se puede revisar cómo está integrado el directorio, como parte del directorio está integrado por pilotos y los pilotos también tienen mandas que son sindicales y algunos cargos tienen que estar sí o sí, digamos, cubiertos por pilotos en actividad, no pueden ser pilotos que hayan volado, sino que estén volando. Entonces se cuestiona mucho esto, ¿no? Que a veces cuando te metes en la sostenibilidad o en la balanza o en si es una empresa, digamos, que va a pérdida o no, en realidad lo que tenés que no tenés casi con qué compararla. Pues es una empresa que lleva vidas humanas, es una empresa sobre la que le cabe responsabilidades penales a los pilotos y civiles desde ya, es una empresa que tiene un objetivo que es comercial, pero tiene un objetivo que es social, que es unir el territorio. Entonces es como muy difícil, por ejemplo, compararlo con YPF, ¿no? Ahí no tenés una responsabilidad penal sobre nadie. O sea, es como va por otro andarivel independientemente de los capitales, los directorios y cómo haces y como decías vos, las acciones de la empresa. Acá me parece, esto se habló mucho, si hay una sobrecontratación de personal, si ese personal tiene privilegios o si son condiciones de ese trabajo que están sujetas a normativa internacional, que es lo que te dicen que no hay mayor cantidad de pilotos si se lo compara con otras aerolíneas, y también de la vereda de enfrente, para comparar, tenés una empresa que cubre vuelos low cost y que es bastante insuficiente la cobertura de vuelos y deja plantados a los pasajeros todo el tiempo. Sí, la experiencia para mí de la estrategia de aerolíneas deja varios puntos a analizar, ¿no? Porque por un lado también es cierto que hay rutas que han sido beneficiadas para un sector de la sociedad, por ejemplo, provincias que no estaban conectadas y que se pudieron conectar. Hay sectores económicos que se convirtieron en mucho más ágiles porque los directivos de las empresas pueden ir y venir a Buenos Aires. Lo que por ahí se planteaba en el debate, y lo planteó interesante José Rolandi, el vicejefe de gabinete, teniendo en cuenta que ya no es deficitario, bueno, ¿dónde en el caso de que haya rutas deficitarias, aunque el resultado final sea superavitario, esas rutas deficitarias las tiene que financiar todo el país? Inclusive desde Encuentro Federal decían, ojo con los clústeres económicos de algunas regiones que se están beneficiando y que por ahí podrían hacer un aporte. Bueno, esto te está beneficiando a determinada provincia, determinada actividad económica. Bueno, de ahí se podría salir el sustento y no del resto del país. O cómo podés poner a competir a otras empresas para que también tengan más facilidades para cubrir esa ruta cuando la ley es una forma de decir, cuando la norma que cruza el negocio aeronáutico es la reciprocidad. Si llevas un avión lleno de pasajeros, tenés que traer un avión lleno de pasajeros. Pero acá vos no tenés meros turistas. Aerolíneas Argentinas tenés gente que viene a laburar, gente que viene a hacer tratamientos médicos, gente que, no sé, vive un funcionario que por ahí vive en una localidad y tiene que viajar permanentemente para hacer parte de su tarea en el lugar a donde vive. Después tenés la comparación de Argentina con qué territorio. Bueno, es importante también que tanto el PRO como la UCR y también la Libertad Avanza, pero bueno, desde el gobierno surgen alternativas, pero el PRO y la UCR consideran que la empresa tiene que ser privatizada porque entienden, y Hernán Lombardi un poco fue el vocero de esta postura, que rompe el mercado, o sea que nadie puede competir con una empresa que tiene sustento del Estado, aunque esa empresa sea superavitaria, y que eso hace que el resto de las empresas se vayan.
Esa es la postura que tiene un sector del no Congreso. todo la UCR, te iba a decir. No todo la UCR, sí, una parte. En realidad, medio que la UCR oficial casi todo, ¿no? Ahora como quedó el bloque, claro, ahora en esa puede época ser. no se había roto. Sí. Entonces, Y también depende a qué provincias pertenezcan, ¿no? Porque, digamos, si tenés provincias que son aerodependientes. Bueno, el senador Pablo Blanco de Tierra del Fuego, de la Unión Cívica Radical, fue uno de los que más llevó esa bandera, es decir, no hay que privatizar, no hay que incluirla en la lista de empresas sujetas a privatizar en la ley base. Claro, porque si vos privatizás y puedes cerrar la empresa, puede ver que alguna ruta, en el caso de Río Grande, creo que tenía miedo del caso del senador Blanco, desaparezca automáticamente. Eso, la respuesta que te da siempre el gobierno o algunos sectores que promueven la privatización es, no, lo resuelvo con la concesión. Pero bueno, genera una duda, ¿no? Y aparte los empleados de los aeropuertos que tienen solamente conectividad con aerolíneas también se inquietan un poquito. Entonces se hizo todo un debate tenso, ¿no? ¿Y cómo tenés vos planeada la conexión interna de tu país? Nosotros tenemos muchos aeropuertos, muchas rutas que se conectan de manera aérea y hay otros territorios que, no sé, son comparables y vos sabés que ahí el pasajero lo que tiene que hacer es tomarse un tren, tomarse un colectivo, tiene que viajar en auto hasta el aeropuerto para tomarse un vuelo para poder salir del país o para poder moverse a otro estado o otra provincia. Nosotros tenemos en ese sentido casi toda nuestro país cubierto por aeropuertos. Sí, casi lo todo. que sí, no hay una conexión, de que muchos dicen que no hay una deuda de aerolínea, no hay una conexión tan buena entre las provincias. O sea, hay mucha conectividad con Buenos Aires, pero no es tan buena la conectividad entre el resto de los puntos del país, ¿no? Sí, exacto. Ni que hablar para salir a países limítrofes. Tenés que pasar por el aeropuerto de Buenos Aires. Eso es tremendo porque encima Buenos Aires está en el medio del país, no es que está en el norte o en el sur. Entonces, casi todo el país ocurre que también se concentra el 40% de la población en ambas. Entonces, desde el punto de vista aerocomercial, se plantea como que, bueno, si casi toda la población se concentra en un lugar, es difícil incentivar al resto. Pero bueno, ahí es donde también la mano de aerolíneas podría haber hecho algo más, ¿no? Sí, pero por ejemplo Chile, que es un territorio mucho más pequeño... no de lo largo, digamos. No, pero en extensión y en cantidad de habitantes, ahí vos tenés que sí o sí cubrir las rutas por tierra hasta el aeropuerto. O sea, no tenés otra opción, no tenés otra interconexión. Y también es un territorio, digamos, que te lleva su tiempo cruzarlo, con cordilleras, con caminos sinuosos. Las rutas son espectaculares, pero te lleva mucho tiempo. Claro. Igual está bueno también tener en cuenta este título que vemos en el graph, ¿no? 20,2 millones de superávit de pesos, ¿no? Obviamente, de superávit en el 2024, de una empresa que cuando uno hablaba en off con muchos diputados en el debate de la ley de bases, es decir, en el comienzo del año 2024, te hablaban de que era uno de los puntos importantes, no solamente del debate, del tira y afloje en cuanto a si se quedaba Aerolíneas en la lista o si salía de la lista de privatizaciones. Bueno, te decían que era una de las 3 o la tercera empresa o la segunda más deficitaria del país. Sí. Era uno de los recursos que se utilizaba a la hora de justificar el por qué votar a favor o estar a favor de la privatización de aerolíneas. Esto me parece que cambia un poco el panorama y se puede entrar en una discusión tal vez de una cuestión más mixta o, como decían, de que aporten a aquellos lugares que se ven beneficiados, que tal vez no es tan fácil conseguir a la hora de hablar de un privado y que se pueda llegar a un punto medio, por lo menos. Bueno, quedan pocos días para la moratoria previsional. Esto es algo sobre los que se le ha explicado mucho a los jubilados, sobre todo a las jubiladas mujeres, Jessy, que son quienes habitualmente no alcanzan con los años de aporte y que entonces han tenido que comprarlos. Bueno, el 23 de marzo se termina la moratoria. Así es, Meli, se termina esta ley que, bueno, en el Congreso fue aprobada hace 2 años. Y había cambiado un poco el universo, ahora podemos repasar un poco de qué se trata la ley que está todavía vigente, pero que va a vencer el 23 de marzo. Es la ley de pago de deuda previsional, la número 27.705, fue sancionada en el 2023 las moratorias, ya viene una ley que fue anterior, 2014, fue una de las primeras que fue sancionada y luego los distintos gobiernos la fueron prorrogando con leyes del Congreso.
Esto es lo que aparentemente dejaría de pasar a partir de este año porque habrán escuchado al presidente de la Nación, Javier Milei, que en algunas declaraciones radiales dijo que era una aberración que se jubile gente sin que tenga todos los aportes. Bueno, se culpó, por supuesto, culpando al gobierno anterior, y también, bueno, el titular de ANSES ha hecho declaraciones en el mismo sentido, de que incluso cuando vino a presentar, recuerdo, el presupuesto para el 2025, que no fue aprobado, pero que marcaba las intenciones del gobierno, dijo que no estaba contemplado en el presupuesto recursos destinados para cubrir una moratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa si deja de haber una moratoria previsional? Y el 23 de marzo cae. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que quedaría como opción, Meli, es la PUAM, la pensión universal del adulto mayor. La PUAM no es igualmente universal, como dice su nombre, sino que hay que hacer una demostración de la vulnerabilidad social de la persona, y además es una jubilación que tiene otros dos elementos. Una pensión, ¿no? 80% menor que la jubilación mínima, por un lado, y además es a partir de los 65 años. Por eso muchos diputados que están proponiendo prorrogar nuevamente esta moratoria, lo que dicen, si queda la opción de la PUAM, en el caso de las mujeres, que son las que más utilizan la moratoria previsional, es elevar la edad de jubilación a los 65 años, porque actualmente la mujer se puede jubilar a los 60. Si a vos no tenés moratoria, no tenés posibilidad de tener los 30 años de aporte, bueno, te queda la PUAM, que es a partir de los 65 recién, y no es compatible con otras pensiones, por ejemplo, de viudez, bueno, tiene otros requisitos. Así que, así está la cuestión. Hoy revisaba algunos números, la PUAM en marzo está menos, o sea, no llega ni siquiera a los 300.000 pesos. Exacto. Ese es el monto. La jubilación mínima está en marzo en alrededor de 350.000 pesos con el bono incluido. Así que esto va a ser parte del debate seguramente, porque ahora les voy a contar que hay dos proyectos ya presentados para prorrogar por 2 años. Bueno, dame un segundo, un pequeño comentario sobre eso. Se había especulado, porque en un momento, sobre todo los abogados previsionalistas, habían tenido esta información que como era un año de elecciones y es un tema mega archisensible, se podía llegar a buscar la prórroga o alguna manera de empatar esta pérdida, sobre todo para las mujeres. Insistimos con sobre todo para las mujeres, porque no es una sentencia que la decimos solo por un carácter intuitivo, sino que tiene que ver con que durante muchos años las tareas de cuidado estuvieron relegadas a las mujeres. Las mujeres, además, en general, cuando se lanzaban al mercado productivo, lo hacían desde la informalidad, sin posibilidad de acumular aportes, y bueno, ha generado este desequilibrio, que también está inserto, como decís vos, en muchos años de arrastre, y en que en realidad el principal problema de todo esto es que el sistema tal cual funciona está quebrado. O sea, el sistema previsional viene muy mal porque también se ha prolongado la calidad de vida, la expectativa de vida. Entonces, todo eso hace que se necesitan cada vez más trabajadores activos para pagar jubilaciones. Claro, sí, se elevó la expectativa de vida, y además hay menos trabajadores registrados que antes. Mira, yo ese dato puntual no lo tenía. Claro, o sea, cayó el empleo registrado. Sí, viene, digo, que no es algo de ahora, ¿no? Es algo que se viene de los 90 para acá, es algo que viene sostenido. La cantidad de empleo registrado bajó muchísimo, en los últimos 10, 12 años, pero muchísimo. Creo que algunas estimaciones, es muy difícil de medir igual, pero algunas estimaciones dicen que en nuestro país ya vienen hace varios años un 40% de la población en la informalidad. Entonces esto le genera un gran problema a las cajas previsionales, pero bueno, también es qué haces con los jubilados. Pero gente que se jubila más joven, con menos aporte, gente que se jubila más joven, las cajas previsionales están destinadas a quebrar. Bueno, y se había hablado de distintos modelos acompañados con proyectos que tenían que ver con que los trabajadores que pudieran fueran, no sé, llevando su propia mochila de aportes, ¿no? Los que pudieran ir generando este ahorro para evitar después comprar esos años. Yo tenía un proyecto que no sé si me quieren escuchar de la comisión. No, para mí tendrá que haber alguna especie de sistema, ya que esto está atravesado por una cuestión de género, por lo que decíamos recién, donde
Si la mujer estuvo al cuidado de los hijos del matrimonio y el hombre pudo desarrollarse profesionalmente antes y estar en un trabajo registrado, que pueda haber en algún momento de la vida alguna especie de, entre comillas, donación de esos aportes del hombre hacia esa mujer. Porque, en definitiva, hay parte de todo esto que queda inserto en modelos de familia que, bueno, que ya no están vigentes, pero que son modelos de familia de antes. ¿Le darían los años al hombre para jubilarse? Sí le dan. En general sí le dan. Le dan mucho más que a las mujeres. No es que no le dan. Que necesitas 30 años. Estaríamos hablando de que si donás años, ¿cuántos años tendría que trabajar para darle una jubilación? No, pero yo digo de ver, de por ahí, viste como a veces vos podés juntar otros beneficios, juntar esos años. O a veces hay personas que no se pueden jubilar y les faltan, no sé, comprar esos, incluso cuando hablamos de la moratoria. La moratoria es comprar los años que te faltan. Claro, la moratoria a veces estás hablando de 4 millones de pesos. Claro, es pero una la moratoria locura. es básicamente comprar los años que te faltan. Yo lo entiendo. Claro, no es que el Estado te los regala, no te la los regala, moratoria. pero para vos poder, los pagás. pero, incluso los que están jubilados le descuentan de su jubilación la cuota de la moratoria. Pero cuando vos decís, por ejemplo, ahora que te dice un previsionalista, bueno, si ahora antes de que caiga la moratoria, andá y comprá lo que te falta, andá, sacá un turno. Esperá, esa persona, ese jubilado hoy necesita por ahí desprenderse de todos sus ahorros, porque aparte no puedes comprar esos años en cuotas. No es que hay un sí, sistema. La moratoria da la opción de 120 cuotas. De los aportes que si vos no llegas a los 30, la moratoria que está vigente hoy eran 2 universos que involucraba. El que no tiene los 30 años de aportes y ya están a jubilarse puede regularizarlos en 120 cuotas hasta el 2008. Y después el otro universo es... bueno, pero son dos moratorias con dos leyes distintas. Es la misma moratoria, pero después está el caso de a los que le faltan 10 años todavía para tener la edad de jubilarse y ya saben que no van a tener los 30 años, los pagan por adelantado. Exacto. Entonces, también en cuotas. En cuotas, hay un dato que pasa desapercibido. Eso yo no sabía. La PUAN, digamos, se suele ser despreciada, pero no es cualquier cosa, porque es el 80% de una jubilación mínima. Si la jubilación mínima es baja, la PUAN es baja. Pero si la jubilación mínima es alta, la PUAN, que abarca a quien no trabajó formalmente, es significante. Entre nada y eso es un montón. El tema es cuando hay bajo poder adquisitivo y baja jubilación y baja PUAN. Claro, menos de 300.000 pesos. Una cosita más, que los dos proyectos que hay son del diputado Leopoldo Moró de Unión por la Patria y de Nicolás del Caño del Frente Izquierda para prorrogar por 2 años, que eso es lo que no habías comentado. Bueno, gracias antes que nada, Gonzalo. Gracias por el retorno. Y gracias, Jessy. Y si te parece, Miri, nos vemos mañana. Ya porque nos matan. Mañana a las 12 acá en la bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo están ustedes? En toda la República Argentina, 13:30 minutos. Y estamos aquí, en Quórum, para pensar en voz alta, desde el mejor lugar, la Argentina que nos importa, el país que nos importa. Yo le decía justamente hoy a uno de mis compañeros, un día como hoy nacía José de San Martín. Ya sé, fue suficiente que ponga José de San Martín y me dijeran, pero Horacio, te olvidaste, un día como hoy también nacía Néstor Kirchner. Bien. Yo quería ponerlo de San Martín, que más allá de lo de Néstor, naturalmente. Pero digo, vamos a saludar a Daniela Romero. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo va? Buena mañana. Buena mañana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, día es Leo Fredes. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. Digo, en esto de pensar las idas y vueltas. Ayer tuve una ida y vuelta con el Braslasky sobre el Papa, ¿no? Que al menos el parte de hoy, al menos hay una levísima mejoría y eso augura por lo menos
más allá de la esperanza y los ruegos y la gente que lo quiere, no solo de la fe católica, sino que, bueno, por lo menos pinta otro panorama. Después vamos a hablar de las infodemias. Me contaba un colega italiano. Lo daban por muerto hace como 3 días, tiqui, tiqui, tiqui. Estaban subiendo hasta el ataúd. Bueno, pero volviendo al disparador, hablábamos ayer, no, ¿por qué no viene? Porque no es peronista, que si es peronista, porque no quería ir con Macri, porque Milei le dijo, sos el maligno, qué sé yo, idas y vueltas. El mundo hay 1.200 millones de fieles católicos, 1.200, un número, ¿no? Hay para atender unas cuantas almas, ¿no? No, pero decía lo de San Martín. San Martín se fue a Francia y terminó hoy en Boulogne-sur-Mer, porque Rivadavia lo tenía acá, Rivadavia. Y porque nos metió un empréstito que terminamos de pagarlo 100 y pico años después. Como lo de alguna vez vamos a tener que pagar todas las deudas que tenemos desde hace un rato largo. Pero digo, hoy a la mañana pensaba y una vez más, ¿no? Porque más allá de lo que te enseñan en el cole, en la vida, y todo lo que hay escrito, y las hazañas, un hombre que quería otro territorio, también desierto. El continente americano estaba reformulando, pensando qué hacer, y la Europa, tan lejana y tan cercana. Alguien me decía, no, sí, Horacio, pero los rusos le ganaron a Napoleón y a los nazis. Está bien, la Nación Comunista, todo lo que vos quieras. Y Estados Unidos entró ahí, acompañó. Me fui al carajo, ¿no? Más o menos. La pero aquí habla de San Martín. De aquellos y aquellas que han querido la patria, y más allá de vivir en el exilio, las contradicciones en la Argentina. No es para celebrar, agradecer o festejar o silbar el día hoy. La Argentina hoy está viviendo y está enclavada en el mundo con un montón de problemas. El mundo y la Argentina. Y la Argentina. Y en diputados tratan de encontrarle la vuelta porque vivimos afortunadamente, constitucionalmente en democracia. Entonces, todo, incluso la deuda, si es que viene esta semana al menos, los signos va a tener que pasar por acá, ¿no es cierto, Daniela? La deuda es al menos eso que te van a prestar. Hablas del acuerdo con el FMI. Bueno, en principio el acuerdo igual no estaría incrementando la deuda porque estaría... Vos es que no lo entiendo técnicamente. Estaría el dinero que ingrese estaría destinado a justamente sanear, cancelar las letras intransferibles del Banco Central. En ese sentido, igualmente lo que hace es patear, digamos, los vencimientos, o sea, no incrementa la deuda, cambiaría de acreedor, esa es la explicación que dan. No viene para puentes, hospitales, no viene para eso. No, la idea es, en principio eso, que tenga, bueno, que sea un acuerdo de libre disponibilidad, eso decía el ministro de Economía. Eso es lo que están ultimando en estos tiempos. Lo que sí es certero es que, bueno, es inminente porque las reservas del Banco Central dan en negativo y es un problema que tienen que resolver y que aparte, Horacio, lo que buscan es que impacte en la economía, obviamente, de cara a las elecciones de octubre. Entonces, se podría esperar ahí, que... digo, ya que lo precisás con tanta identidad intelectual, digo, el tema del cepo, si me lo puedes explicar, pues yo hablo todo el tiempo, tengo colegas incluso, al igual que vos, que son economistas, vos sos una periodista que también conoce el tema, pero tengo periodistas que yo no lo logro entender el tema del cepo, eso de pisar el dólar, mientras, qué sé yo, los que tienen retenida la soja dicen, así yo no la vendo, no entran los dólares, qué sé yo. No sé. Hay nudos económicos que yo no los comprendo, así como te presté atención, no, mira, esto para cancelar la cosa, para que el central, yo lo escucho, pasa que es tan complejo técnicamente. Sí, es difícil bajarlo. Porque además, las 50 lucas que vinieron en la época de Macri, sabemos de que así como vinieron, se fueron. A mí me encantaría, primero que el país esté desendeudado, pero eso es un sueño. Vos sabés que la primera vez que fuimos al Fondo Monetario era innecesario y fue con Kiger Bacena, que fue un ministro de Economía de la Libertadores. Argentina no necesitaba eso. Y bueno, y después ya sabemos, 76 al 83, los 90 y qué sé yo. Hubo un ministro de Economía
no sé si fue el primero que tuvo Alfonsín, que fue Bernardo Grispun, que volvió con las manos vacías. También iba a reformular cosas y vino con las manos vacías. Y así condicionamientos, digo, de lo que tiene que ver con el manejo social, con el manejo... Esencialmente, esa es una palabra que no existe. Para que te preste la plata la sociedad, por eso hay sueldos chiquitos, los jubilados poquitos, que porque el que te presta te dice, bueno, vos querés pagar tu gasto social, yo no te lo banco. Es para otras cosas. Por eso hay créditos en el Banco Mundial, Banco Interamericano, que es para obra, empréstitos, ¿no? Bueno, por eso, incluso en el gobierno del